Buenas, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos sobre la práctica número 3, tratamiento de errores. Los objetivos: conocer parámetros estadísticos básicos que describen una serie de datos, aprender cómo emplear correctamente las expectativas, calcular la propagación de errores a las medidas indirectas. Para cuantizar nuestra experiencia con el mundo, generalmente realizamos mediciones. Estas pueden ser: una medición directa es la que se realiza mediante un instrumento, como ser un micrómetro, un pie de rey, una balanza. Las mediciones indirectas son esas en las que realizamos el cálculo mediante una fórmula. Por ejemplo, un volumen, al medir los lados de una figura; la densidad, al conocer la masa y el volumen de algún sólido o alguna sustancia; y la velocidad, si conocemos alguna distancia recorrida y el tiempo que se tardó en recorrerse esta distancia. Pero con las mediciones tenemos errores. Y estos errores pueden ser de instrumento, de operador o dados por factores ambientales. El instrumental se asocia a defectos del instrumento en su fabricación o por mal mantenimiento, por lo que pierde su calibración o se deforma. Ya puede ser óxido, puede ser desgaste, se puede haber alguna avería por fisuras. Esos errores se van acarreando a la hora de realizar la medición. También tenemos errores de operador, y esto depende mucho de la experiencia que tenga la persona que está realizando la medida. Porque podemos ver ejemplos del uso del pie de rey donde tenemos posiciones erróneas a la hora de realizar una medición y la posición correcta. Entonces, esto dependerá mucho de la experiencia y de la práctica que tenga la persona que esté realizando la medición con el instrumento. También podemos tener errores por factores ambientales, y esto puede suceder cuando realizamos mediciones donde se necesite un control del ambiente. Por ejemplo, donde la humedad nos afecte, donde el polvo nos afecte. Entonces, tenemos que evitar, en estos casos, poder dañar nuestra medición por alguno de estos factores mal controlados. Tenemos también que definir lo que es la precisión y la exactitud. ¿Qué es esto? Bueno, la precisión es qué tan cerca están las medidas entre sí. Yo realizo una serie de mediciones y si estas están muy cerca, entonces mis mediciones fueron precisas. Si están muy dispersas una de la otra, mis mediciones fueron imprecisas. Y exactitud. La exactitud es la proximidad que existe entre el valor que estoy midiendo y el valor verdadero de esa medida. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si mi instrumento está mal calibrado, mi medición va a estar lejos del valor real de ese objeto que yo estoy midiendo. Pero si mi instrumento está bien calibrado, el valor que yo mido va a estar muy cerca del valor verdadero, por lo tanto va a ser exacto. Aquí podemos ver unos tableros de dardos que nos muestran un poquito esta idea. Por ejemplo, tenemos el primer tablero donde al tirar los dardos todos quedaron dispersos del centro, que es nuestro objetivo. Entonces, ya que están dispersos y no están cerca del objetivo, no hay ni exactitud ni precisión. Tenemos el segundo ejemplo, donde los dardos quedaron muy cerca entre sí, pero lejos del centro. Entonces, debido a que están cerca entre sí, hay precisión, pero como están lejos del valor que querían, entonces no hay exactitud. Tenemos el tercer caso, donde los valores rodean el centro, pero no están muy cerca de él. Entonces, fuimos exactos, pero no precisos. Y en el cuarto ejemplo, todos los valores están cerca del centro, cerca entre sí, por lo tanto, hay precisión y hay exactitud.
Bueno, a la hora de realizar mediciones, las cifras que nosotros tenemos pueden ser significativas o no. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ciertas reglas que nos dicen que de un número, tantos de sus dígitos van a ser significativos. Estas reglas son, la primera, números sin ceros. Si el número no contiene ceros, todos los dígitos de ese número van a ser significativos. Por ejemplo, el primer número tiene 4 cifras significativas, el segundo número tiene 5 cifras significativas. La segunda regla nos dice, ceros entre dígitos significativos son significativos. Por ejemplo, podemos ver que aquí tenemos 5 cifras significativas y aquí tenemos 4 cifras significativas. La tercera regla nos dice, ceros a la izquierda no son significativos. Como podemos ver en este ejemplo, 0.00009, solo el 9 es significativo, por lo tanto tenemos una cifra significativa. En cambio, en el siguiente ejemplo, 0.7005, tenemos dos ceros confinados, por lo tanto serán significativos, y un 0 a la izquierda. Entonces, tenemos 4 cifras significativas. La cuarta regla nos dice que los ceros a la derecha del punto decimal son significativos. Tenemos el primer caso donde tenemos un 0 a la izquierda y 2 a la derecha. El de la izquierda no es significativo. Los de la derecha sí no son, por lo tanto tenemos 4 cifras significativas. En el segundo ejemplo tenemos dos ceros a la derecha, por lo tanto serán significativos y tenemos un total de 4 cifras significativas. En la quinta regla tenemos que los ceros a la derecha sin punto decimal no son significativos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, 4500 solo tiene dos cifras significativas, ya que los dos ceros están a la derecha y no hay punto decimal. En la siguiente tenemos 5.080.010. El último cero está a la derecha y como no hay punto decimal, no será significativo, por tanto solo tenemos 6 cifras significativas. En la regla 7, los números en notación científica, todos los dígitos serán significativos. Por ejemplo, 5.800 por 10 a la menos 3. 5.800 tiene 4 dígitos, por lo tanto tenemos 4 cifras significativas. 600 por 10 a la 3. Tenemos 3 dígitos en 600, por lo tanto hay 3 cifras significativas. 245 por 10 a la menos 4. 245 tiene 3 cifras significativas porque solamente tiene 3 dígitos. Cuando realizamos operaciones entre números, también tenemos que considerar las cifras significativas. En este caso tendremos dos situaciones, cuando sumamos o restamos o cuando multiplicamos. Para la suma y resta, tenemos que tomar el número de lugares decimales más pequeño. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tenemos 1000 más 125.32. 1000 no tiene lugares decimales y 125.32 tiene dos lugares decimales. Quiere decir que mi resultado no tiene que tener números decimales. Entonces, 1125.32 lo redondeo a 1125. Tengo el siguiente que es 43.06 más 27.109. El primer valor tiene dos lugares decimales, el segundo valor tiene tres lugares decimales, por tanto mi respuesta debe de tener dos lugares decimales. En este caso es 70.17. En el tercer ejemplo tengo 485.00 más 3.800. El primer valor tiene dos lugares y el segundo valor tiene tres lugares decimales. Nos vemos tentados a escribir la respuesta con un lugar decimal debido a que sería 488.8. Pero la regla me dice que tome el lugar más pequeño de números, lugar más pequeño de decimales. En este caso son 2. Por tanto, yo debo de agregar un 0 para cumplir con esta regla. Cuando multiplicamos y dividimos, podemos tomar el número de cifras significativa más pequeño. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, 8.012 por 57.0.
57.0 tiene 3 lugares, 3 cifras significativas, y 8.012 tiene 4 cifras significativas. Por tanto, mi respuesta solo debe contener 3 cifras significativas, independientemente sea un entero o un decimal. En este caso, 456.684 se redondea a 457, debido a que es la unidad más cercana a 456.684. En el siguiente caso, 50.35 por 235, tengo que mi primer valor tiene 4 cifras significativas, mientras que el segundo tiene 3. Por tanto, mi respuesta debe tener solamente 3 cifras significativas. Si nos fijamos en el resultado que nos da la calculadora, por ejemplo, obtenemos 11.832.25. Entonces, yo necesito redondear este número de forma que me queden solamente 3 cifras significativas. Aquí tenemos que recordar que los ceros a la derecha no los consideramos significativos, por tanto, yo voy a redondear a 11.800, donde los últimos dos ceros no son significativos, si pueden observar. 11.800 es el valor más cercano a 11.832, que me permite cumplir con esta regla. Tenemos el siguiente ejemplo, que es 4.44 por 3.5. Eso nos da 15.54, pero tengo que el número de cifras significativas más pequeños son 2. Por tanto, esta respuesta debe estar redondeada a 16 en este caso. Bueno, realizamos una serie de mediciones, pero ¿cómo representamos estas mediciones? Pues lo vamos a expresar como el valor que estoy midiendo, que es X en este caso, va a ser igual a la media de ese valor, de esa serie de mediciones, más la incertidumbre absoluta de la medición. El valor medio es el promedio de una serie de mediciones, ¿sí? Y la incertidumbre me dice qué tan lejos puede estar este valor del que yo medí. Por ejemplo, si mi medición fue de 15 y mi incertidumbre es de 0.2, mi resultado, mi valor, puede estar entre 15.02 o 14.98. La incertidumbre absoluta debe de tener solo una cifra significativa y el valor central se debe de ajustar siguiendo los siguientes criterios. El primero, si la incertidumbre absoluta tiene decimales, entonces el valor central deberá contener la misma cantidad de lugares decimales. El segundo, si la incertidumbre absoluta contiene enteros, entonces el valor central deberá ajustarse al orden de magnitud correspondiente a la cifra significativa de esta. Veamos unos ejemplos. Tengo, por ejemplo, que la gravedad es igual a 9.776 más menos 0.027. La regla me dice que la incertidumbre debe de tener solamente una cifra significativa, por lo tanto 0.027 se redondea a 0.03, considerando que los ceros a la izquierda no son significativos, por tanto solo 3 lo serán. Como tengo dos lugares decimales, 9.776 debe redondearse a 9.78, que en este caso es el valor más cercano. Luego tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, que el volumen es igual a 536.20 más menos 25.97 metros cúbicos. ¿Qué es esto? Que el volumen este es el valor central y de este valor puede variar a más 25.97 o a menos 25.97. Y en ese rango está mi valor real. La solución a este es, como tengo 25.97, 4 cifras significativas y solo necesito una, voy a redondear a la decena más cercana. En este caso sería 30. Si nos fijamos, los ceros a la derecha cuando no hay punto decimal no son significativos. Entonces
30 solo tiene una cifra significativa que es 3. Mientras que 526.20 debe de ser redondeado conforme a este valor obtenido. 30 tiene un orden de magnitud de 2, entonces nos vamos acá y vemos que en 526 tendríamos que redondear el segundo valor, que sería 2, ¿verdad? Entonces, de 26, el valor más cercano es 30, entonces redondeamos a 530. Y si observan, las posiciones de los dígitos concuerdan. Tenemos también un tercer ejemplo para la masa, que es 2.568.045 más o menos 1.580 kilogramos. Entonces, 1.580 yo lo tengo que redondear a una cifra significativa, en este caso sería el 1. Y de 1.580, el valor más cercano que me cumple este criterio sería 2.000. Ahora, tengo un orden de magnitud de 4 para 2.000, entonces voy a redondear hasta el cuarto orden en 2.568.045. En este caso, sería 8.045. El valor más cercano que me cumple esto es 8.000. Luego tenemos un cuarto ejemplo, una densidad que es igual a 0.5687 más o menos 0.000057 kilogramos sobre metros cúbicos. El criterio me dice que la incertidumbre debe ser solamente una cifra significativa, por tanto, tengo que redondear ese 5 a 6. Y observamos que nos queda solamente una cifra significativa debido a que los ceros a la izquierda no son significativos. Pero ¿qué pasa? Acá tengo 5 posiciones decimales, pero en mi valor central, mi valor promedio, solamente tiene 4 decimales. Entonces, para cumplir con el criterio mencionado antes, debo de agregar un 0 para que concuerden los lugares decimales de uno con el otro. Bueno, de acuerdo al tipo de medición tenemos mediciones directas, donde el valor promedio va a estar dado por 1 sobre la cantidad de mediciones, que es n, por la sumatoria de las mediciones. Y la incertidumbre va a estar dada por la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia de la medición menos el valor promedio al cuadrado entre n-1. Y para las mediciones indirectas, si ven, los representamos con una letra diferente para dar hincapié a que no tienen relación unas con la otra en cuanto a la forma en que se obtienen. Entonces, tenemos también un valor promedio, un valor medio y una incertidumbre relacionada a este valor, donde el valor promedio es calculado mediante fórmula en base a valores promedios de mediciones directas o de otras mediciones indirectas. Por ejemplo, si queremos calcular la densidad, que es igual a masa por volumen, teniendo la masa promedio y el volumen promedio de algún material o alguna sustancia, entonces la densidad promedio va a ser igual a la masa promedio entre el volumen promedio de las mediciones que se realizaron previamente. Y para calcular la incertidumbre de una medición indirecta, tenemos el método de máximos y mínimos y el método diferencial. Ok, entonces a esto se le conoce como propagación de errores de mediciones indirectas. El método de máximos y mínimos es simplemente calcular el valor máximo de medición indirecta y el valor mínimo, restarlos y dividirlos entre 2. Y el método diferencial, pues consiste en aplicar derivadas parciales a la ecuación de la que obtuve el valor Q, teniendo en cuenta que debo de conocer la incertidumbre de ese valor respecto al que estoy derivando. Y bueno, tenemos por último lo que es incertidumbre relativa y porcentual. ¿Qué es la incertidumbre relativa? La incertidumbre relativa es un valor que nos indica la precisión de nuestro montaje o medición.
Y recordemos que era precisión, pues que tan cerca están las medidas entre sí. Entonces, nos indica qué tan cerca están las mediciones que yo hice una de otras. Y la incertidumbre porcentual, pues simplemente es multiplicar la relativa por 100. Ahora, tenemos el error absoluto y el error relativo. ¿Qué es el error absoluto? Pues es la diferencia entre el valor medido y el valor de referencia. ¿Qué es esto? El valor de referencia puede ser un valor que se definió así. Entonces, yo tengo un instrumento con el que lo medí y me dio un valor cercano o diferente. Entonces, el error absoluto me indica qué tanta diferencia está entre el valor que definí y el valor que obtuve con el instrumento que lo medí. Y el error relativo, pues, es simplemente dividir el absoluto entre el valor de referencia. Esto es todo por este video. Muchas gracias por su atención.